Ya compañeros, entonces vamos a continuar con la clase de Física 2. Estamos haciendo hidrostática. Hemos ido hablando en las clases anteriores acerca de lo que es la densidad, el peso específico. Hemos hablado un poco del volumen, de la masa, hemos visto sus relaciones y todo eso. ¿No? Hemos hecho algunos ejercicios básicos, ¿ya? Y ahora vamos a terminar de cesar esa parte con el último inciso, el inciso C, que nos habla de la densidad relativa. ¿Ya? La densidad relativa, jóvenes, es prácticamente lo mismo que la densidad absoluta que hemos ido manejando. No se olviden, la densidad que manejamos o que hemos manejado en estas dos últimas clases se conoce también como densidad absoluta, por si acaso, ¿no? Densidad o densidad absoluta. Ahora, esta otra densidad es, entre comillas, es una densidad nueva, ¿ya? Vamos a ver entonces vamos a ver la definición básica de lo que es la densidad relativa. La densidad relativa o peso específico relativo o gravedad específica de un cuerpo es la relación entre la densidad absoluta del cuerpo y la densidad absoluta de otra sustancia tomada como patrón. Esa otra sustancia tomada como patrón generalmente es el agua. ¿Ya? Casi siempre es el agua, no siempre, casi siempre es el agua. ¿Para qué tipo de sustancias vamos a tener como sustancia patrón al agua? Para líquidos y para sólidos. ¿Ya? Solamente para gases, la sustancia patrón ya no va a ser el agua. Cuando trabaje con gases, la sustancia patrón va a ser el aire. Pero generalmente en hidrostática no vamos a usar gases. ¿Ya? Entonces lo que sí vamos a usar son líquidos. Por lo tanto, nuestra sustancia patrón va a ser agua nomás. ¿Ya? Eso. Eso para empezar. ¿Ya? Entonces, tenemos la definición de lo que es la densidad relativa. Ahora lo que nos queda es ver la fórmula matemática, ¿no? Matemáticamente, la densidad relativa, que se lo va a simbolizar, no se olviden, este primer símbolo, que ya les he mencionado las clases anteriores, que parece una P en el editor de ecuaciones, parece una P, pero es, es la letra griega rho, que simboliza la densidad, ¿ya? Eso es densidad. Aquí abajito, ¿qué le hemos puesto? Un subíndice R, que quiere decir relativa, ¿ya? Densidad relativa. Y aquí, ¿qué le he puesto? Una X, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? La densidad relativa de X, de una sustancia X, ¿ya? Tengo acá la densidad relativa de una sustancia X. ¿Qué es la densidad relativa de una sustancia X? Es una relación, ¿no? Como dice aquí en el enunciado, es la relación. ¿Entre quiénes? Entre la densidad absoluta de ese cuerpo X, en este caso, fíjense, voy a anotar arriba, densidad absoluta de X, y la densidad absoluta de otra sustancia tomada como patrón, que va a ser agua. Entonces, abajo la densidad del agua, nada más. En palabras simples, la densidad de, aquí está, ¿no? La densidad relativa de la sustancia X, la densidad relativa de la sustancia X es igual a la densidad de X, de la misma sustancia X, entre la densidad del agua. Esa es la fórmula, sí, esa es la fórmula. Pero por más de que parezca complicado en este instante, les voy a mostrar que no es, ya no es para nada complicado. ¿Ya? Entonces voy a enmarcar esta formulita. ¿Ya? Pero hay varias maneras, ¿no? Una manera es usar esta fórmula, luego les vamos a tener otras maneras de poder eh, mm, aplicar este concepto. ¿Ya? Vamos a especificar también qué quiere decir cada una de las variables para continuar con el avance. Entonces, no se olviden que rho sub x es igual a la densidad eh, de x, le vamos a poner, densidad de x, de un líquido x. Rho sub agua, obviamente, la densidad del agua. Ahí mismo lo dice, ¿no? Densidad del agua. Y nosotros sabemos el valor de la densidad del agua. En el sistema CGS, bien conocido, es 1 gramo.
sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Ahí está la densidad del agua, conocemos. Y finalmente, Rho sub Rx es la densidad relativa. De X, densidad relativa de X, ¿no? El X va a ser un líquido cualquiera, o puede ser también un sólido, ¿ya? Pero más que todo vamos a trabajar con líquidos nosotros, ¿no? En este capítulo. Entonces eso es, ¿ya? Rho sub X es la densidad de X. Rho sub agua es densidad del agua, obviamente tenemos su valor, ¿no? Y Rho sub Rx, la densidad relativa de X. Tiene varios nombres la densidad relativa, ¿no? Densidad relativa o peso específico relativo también se llama. Estoy subrayando acá por un momento. O gravedad específica. Varios nombres tiene. El que más vamos a usar nosotros, densidad relativa, pero tiene otros nombres. En algún libro tal vez van a encontrar con esos otros nombres, entonces no se sorprendan, ¿ya? Eso. ¿Qué más me falta agregar aquí? La densidad de X puede estar en gramo sobre centímetro cúbico, o también puede estar, como ya hemos mencionado, en un ratito, gramos sobre centímetro cúbico, o puede estar también en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Las unidades ya las hemos ido manejando, ya las conocemos, así más o menos. ¿Ya? Y lo más importante, jóvenes, si ustedes reemplazan tanto la densidad de X como la densidad del agua en esta fórmula, muchachos, se van a dar cuenta, les voy a mostrar arriba, en la parte de arriba, si ustedes reemplazan aquí densidad de X, que va a estar en gramos sobre centímetro cúbico, y abajo la densidad del agua, que también va a estar en gramos sobre centímetro cúbico, las unidades se van a simplificar, ¿ya? Y al final, la densidad relativa de X no va a tener unidades. Eso es bien importante para los que no conocían, ¿ya? La densidad relativa de X no tiene unidades. A eso se conoce como adimensional, ¿ya? La densidad relativa de cualquier sustancia siempre es adimensional. Eso quiere decir que no tiene unidades. Yo eso lo voy a anotar aquí abajito, entre paréntesis, adimensional, para los que no conocían, ¿ya? Lo quisiera anotar aquí, a su ladito, pero no me va a alcanzar eso. Pero así sería, ya tal como lo estoy mostrando en este momento. La densidad relativa de cualquier sustancia es adimensional, no tiene unidades, no tiene gramos, centímetro cúbico, no tiene, ni kilogramo por metro cúbico, no tiene. La densidad relativa es adimensional, muchachos. Entonces, así más o menos sería, como estoy mostrando. ¿Ya? Eso. Entonces ahí está, ¿no? La densidad relativa de X es adimensional. Pero para que se entienda bien, vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? A ver, veremos. Problema número 4, siguiendo la numeración de las clases anteriores. La masa de un cuerpo es de 35 gramos y su volumen es 55 centímetros cúbicos, quiere decir, ya en este editor, centímetro elevado a la 3 quiere decir esto, ya. 55 centímetros cúbicos. Calcule su densidad relativa. Eso me están pidiendo, ¿ya? Entonces vamos a resolver esto. Mi sugerencia, como les había mencionado ya en alguna clase anterior, mi sugerencia siempre es que primero le pongan datos. Vamos a tener ejercicios más difíciles donde sí va a ser necesario que le pongan datos, ¿ya? Entonces, en los datos voy a anotar yo todo lo que tenemos. Fácil, ¿no? La masa de un cuerpo es 35 gramos, ¿no? Entonces, en los datos voy a anotar M es igual a 35 gramos, ¿no? La masa. Ya está. Su volumen es 55 centímetros cúbicos, entonces eso también voy a anotarlo a su lado, ya aquí, vamos a ponerle B de volumen igual a 55 centímetros cúbicos. Ahí está. Tenemos la masa y tenemos el volumen, ¿no? Y con esos dos datos tranquilamente podemos resolver el ejercicio, ¿ya? Este es un cuerpo, me dicen, no me están avisando qué tipo de cuerpo es. Yo asumo que es un sólido, ¿ya? Pero también puede ser líquido, pero me están diciendo un cuerpo, ¿no? Pero de hecho que no va a ser un gas, ¿ya?
Entonces, tengo ya esos dos datos y me piden la densidad relativa, ¿no? Entonces, voy a anotarme aquí. Lo que yo, o lo que me están pidiendo a mí es rho sub R. Rho sub R. Eso es lo que me están pidiendo, la densidad relativa de ese cuerpo, ¿ya? Ese cuerpo, yo le puedo poner X, ¿no? Yo le puedo poner X, si yo quiero, no sé qué se llamará, no me dicen qué sustancia es, qué cuerpo es, nada. Entonces, yo si quiero, si deseo, yo le puedo poner subíndice X, ¿ya? La masa de ese cuerpo X, 35 gramos. El volumen de ese cuerpo X, 55 centímetros cúbicos. Y me están pidiendo la densidad relativa de ese cuerpo X. Así, más o menos así, ¿no? Le he puesto subíndice para que coincida, para que pueda coincidir de alguna manera con esta fórmula que está acá, ¿no? Con esta. Entonces, en base a eso vamos a resolver. ¿Ya? Ahora le pongo simplemente solución, solución, y vamos a resolver. Eh, Voy a calcular la densidad, primero voy a calcular la densidad absoluta del cuerpo, ¿ya? Esto en base a lo que hemos aprendido las clases anteriores, ¿no? Vamos a recordar cuál era la fórmula que usábamos por excelencia en estas primeras clases. La densidad de un cuerpo siempre es igual a la masa del cuerpo sobre su volumen. Esa era la formulita que siempre hemos ido manejando, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. ¿Ya? En este caso, para el cuerpo X, ese cuerpo X, yo le voy a poner, como ya lo hemos hecho en las clases anteriores, densidad de X es igual a masa de X sobre volumen de X. ¿Ya? A todo le pongo subíndice X. Ahí está. Puedo hallar la densidad de X, ¿no? Eso lo voy a hacer ahora mismo. Entonces, divido la masa de X entre el volumen de X. Necesito, por favor, enseguida me van a ayudar los que están con calculadora para que se haga más dinámica la clase. ¿Ya? Ahora sí. La densidad de X es masa de X sobre volumen de X. La masa de X tenemos. Reemplazamos 35 gramos. Y abajo el volumen de X. También tenemos 55 centímetros cúbicos. ¿No? Eso lo llevamos a la calculadora. Y por favor me avisan cuánto es. ¿Cuánto es la densidad de X? Ingeniero, me ha salido 0,636. 636. Listo, muchas gracias. Ya. Sí, ingeniero, igual lo mismo. Ya, perfecto, muy bien. Me están confirmando, así que está bien. Entonces, esa es la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Ya tenemos la densidad del líquido X. ¿No ve? Hemos dividido masa sobre volumen, ya tenemos la densidad de X. Pero a mí lo que me están pidiendo, si bien esto está bien, lo que hemos hallado, ¿no es cierto? Es un paso, pero lo que me están pidiendo no es la densidad de X, me están pidiendo la densidad relativa de X. Y en el examen eso también se va a tomar en cuenta. Esta es la densidad de X, está muy bien. Ahora me están pidiendo la densidad relativa de X. Entonces uso ahora sí esta fórmula, ¿no? Que estamos aprendiendo entre comillas hoy día, ¿no? Aquí. La densidad relativa, vamos a anotar también aquí como texto. Hallando, vamos a decir, la densidad relativa, que es tan fácil que muchos se van a sorprender de lo fácil que es, ¿no? Esa es la fórmula. ¿Ya? Densidad relativa de X es densidad de X sobre densidad del agua, ¿no? Entonces solamente me toca reemplazar. Entonces reemplazo aquí. Arriba le voy a poner densidad de X. La densidad de X vale 0,636, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Voy a tener que anotar. Gramo, gramo, a ver, gramo sobre centímetro cúbico. Aquí voy a tratar de hacer algo para que me alcance el espacio. Centímetro cúbico y una barra. Ah, no se puede. Slash.
Y voy a acomodar más o menos de esta manera. Para que me entre, pues no tengo espacio. Gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. ¿Ya? Así va la densidad de la sustancia X. 0,636 gramos sobre centímetro cúbico. Y abajo vamos a anotar la densidad del agua. ¿Ya? Vamos a anotar la densidad del agua, que vale 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. Y ahí está. 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Estoy haciendo así porque no me alcanza el espacio. Quiero ocupar para otras cosas este lado. ¿Ya? Estoy dividiendo la densidad del líquido X entre la densidad del agua. Lo que les decía hace instantes, las unidades se van a simplificar. ¿Ya? Se van a simplificar gramos sobre centímetro cúbico de arriba con los gramos sobre centímetro cúbico de abajo. Se va a simplificar. Y a la calculadora 0,636 entre 1. Eso nada más, ¿no? 0,636 dividido entre 1. Y seguramente 0,636. Lo mismo les va a dar. ¿No ve? Lo mismo les va a dar. Eso es. Porque al dividir un valor cualquiera entre 1, ese mismo valor me vuelve a dar. Esta es la densidad relativa del líquido X, jóvenes. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? La respuesta está acá. ¿Ya? Estoy enmarcando la respuesta. Es de la respuesta. Densidad relativa de X, 0,636. ¿Ya? ¿A qué conclusión llegamos, jóvenes? A la siguiente. La densidad relativa que estamos calculando tiene el mismo valor numérico que la densidad absoluta en el sistema CGS, en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, para no hacer tan largo toda esta historia, cuando ustedes ya hayan calculado la densidad absoluta del líquido en el sistema CGS, pero siempre en gramos sobre centímetro cúbico, directamente eso es la densidad relativa. Le quitan las unidades y ya tienen la densidad relativa. A eso quiero llegar, ¿ya? A eso quiero llegar. Si ustedes ya han calculado la densidad absoluta del líquido X en gramos sobre centímetro cúbico, quítenle las unidades y les queda ¿qué cosa? 0,636. Esa es la densidad relativa del cuerpo, ¿ya? Eso nada más. De esa manera yo quiero que vayan manejando, a menos que quieran usar la fórmula que acabo de aplicar, ¿no? No creo que quieran usar porque es un poquito tedioso. Así que directamente de la densidad absoluta que han calculado, sáltense a la densidad relativa. La única condición, repito, es que las unidades de la densidad absoluta sean o estén en CGS, gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Mucho ojo con eso. ¿Listo? Bien. Continuamos entonces. A ver, un ejemplo más. Esperemos que se entienda este nuevo problemita, problema 5. Dice, la densidad relativa de un fluido es de 0,86. Calcule la masa, calcule su masa si éste ocupa un volumen de 4,3 litros. Nada más. ¿Ya? Entonces, como ya hemos dicho, vamos a anotar primero datos. ¿No? Y me están diciendo que la densidad relativa del fluido es de 0,86. Entonces, le voy a poner la simbología densidad relativa de X también le pondremos, ¿no? Eso, densidad relativa de X, 0,86, 0,86. Calcule su masa, eso me están pidiendo. Aquí al ladito le pongo M. M es la masa. Calcule su masa. Si este ocupa un volumen de 4,3 litros, entonces tengo el volumen B de X, B sub X, volumen de líquido X, es 4,3 litros. 4,3 litros. ¿Qué me falta? Aquí a la masa le tengo que poner masa de X. ¿Ya? Esos serían los datos.
¿no? Me dan la densidad relativa de ese líquido, X también le estoy llamando, me piden la masa de ese líquido X y me dan el volumen de ese líquido X, ¿no? Ese fluido, dice, ¿ya? Esos son los datos que tengo y con esto vamos a resolver. Entonces le vamos a poner solución, ¿ya? Y ahora, a ver, les voy a mostrar un procedimiento directo. Muchachos, la densidad relativa de ese líquido, de ese fluido, es 0,86. Si yo tengo la densidad relativa de X, que vale 0,86, directamente puedo obtener la densidad absoluta de ese líquido X. ¿Ya? Directamente puedo decir yo que la densidad absoluta de X es igual al mismo valor numérico, 0,86. Tiene, como hemos mencionado, tiene el mismo valor numérico, 0,86. Sus unidades, solamente le agrego las unidades, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades? ¿Qué unidades tienen que ser y en qué sistema tienen que trabajar? En el sistema CGS, gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Ahí está. Eso es directo, muchachos, directo. Repito, si yo tengo la densidad relativa de la sustancia X, directamente puedo obtener su densidad absoluta. ¿Ya? Ahí está, el mismo valor numérico tiene, 0,86. Lo único que le agrego son las unidades. ¿Pero qué unidades? Las unidades de la densidad en el sistema CGS. Gramos arriba y centímetro cúbico abajo. ¿Ya? Eso es directo, jóvenes. Por eso acá, si, fíjense en el ejemplo anterior, en el ejercicio que hemos resuelto, teníamos la densidad, aquí abajo tengo la densidad relativa de X, 0,636. Con eso directamente sé que la densidad absoluta de X también vale 0,636, ¿no? Solamente que las unidades hay que agregar en gramos sobre centímetro cúbico. Esa lógica nomás tenemos que manejar. Pero no se olviden, las unidades tienen que estar en el sistema CGS. ¿Ya? Eso es. Y si no se entiende esto que acabo de mencionar, lo único que les queda a ustedes sería con este dato, ¿ya? Y la densidad del agua también, usen esta fórmula, ¿no? Van a tener de esta fórmula que les estoy mostrando acá, ustedes tienen la densidad relativa del líquido X, tienen la densidad del agua, y con eso ustedes pueden calcular la densidad absoluta del líquido X. Ya con eso. Tienen que despejar la densidad de X y van a calcular esa densidad de X y les va a dar esto nomás, 0,86 gramos sobre centímetro cúbico. Es lo que tendrán que hacer, ¿ya? En caso de que no se entienda este proceso directo. ¿Ya? Obviamente en el examen yo les voy a hacer valer, ¿no? Si tienen una densidad relativa, directamente lo mismo es la densidad absoluta, solo que hay que agregarle las unidades. Y si ustedes tienen la densidad absoluta en el sistema CGS, directamente también pueden obtener la densidad relativa quitándole las unidades. ¿Ya? El mismo valor numérico vamos a tener, 0,636, ¿no? En el caso del problema 4. Ya, ahí está, ya tengo la densidad de X. Como tengo el volumen de X, de ahí puedo tranquilamente despejar y calcular la masa de X, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Usamos la formulita que siempre hemos ido usando, ¿no? La densidad de X es masa de X sobre volumen de X. Esa es la formulita que hemos ido usando siempre, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer de ahí? Vamos a hacer un despeje matemático, ¿no? Vamos a despejar de ahí la masa. Entonces, despejamos la masa, muchachos. El volumen que está dividiendo, lo mandamos al otro lado a multiplicar por la densidad de X. Si yo hago eso matemáticamente y lo doy la vuelta, me va a dar lo siguiente, que la masa del líquido X es igual a la densidad del líquido X multiplicado por el volumen del líquido X. Esto me va a quedar. ¿Ya? Un despeje matemático directo. La masa de X es densidad de X por volumen de X. Eso me va a dar. ¿Ya? Incluso esto yo les he dado en el, creo que era el primer día de clases, ¿no? Donde hemos analizado un poquito el concepto de la densidad. Es el despeje de la masa. El volumen que estaba dividiendo pasa a multiplicar por la densidad, ¿no? Volumen por densidad. Eso es. Entonces solamente me queda reemplazar. Lo voy a hacer aquí abajito. La densidad de X tenemos, acabamos de calcular, vale 0,86, ¿no? 0,86. Sus unidades, ya saben, gramos sobre centímetro cúbico.
y eso lo multiplicamos por el volumen. Y el volumen vale 4,3 litros. Ahí está otro detalle, ¿no? Está en litros. ¿Ya? Entonces hay que compatibilizar las unidades. Porque fíjense, si yo le pongo 4,3 litros, no voy a poder hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque no está compatible el sistema de unidades con el que estaríamos trabajando, ¿no? Fíjense que si yo hago eso, me vengo acá en esta parte y abajo tengo centímetro cúbico y arriba tengo litro, no se van, no se pueden simplificar. Entonces, hay que hacer un pequeño análisis antes. Esto yo lo voy a bajar, todo esto yo lo voy a bajar, sí, lo bajaré aquí, ahí más o menos. Entonces, aquí arribita, en esta parte que me queda, voy a transformar el volumen del líquido X a centímetros cúbicos. Ya, entonces voy a agarrar el volumen del líquido X y le vamos a aplicar factores de conversión. Es algo súper sencillo, todos conocen, todos saben cómo se manejan los factores de conversión. Yo le voy a poner por, ¿ya? Y tengo mi factor unitario acá. Y yo sé que un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Eso, nada más, ¿ya? Lo llevo a la calculadora esto y me va a dar, si no estoy mal, 4300. Me van a, por favor, confirmar, me van a decir si me he equivocado, ¿no? Si está bien, no pasa nada, pero si me he equivocado, me avisan y las unidades que me van a quedar serían ahora sí centímetros cúbicos. Ya, tendría ya centímetros cúbicos. Se va a simplificar obviamente el litro de arriba con litro de abajo. Ya, 4300 centímetros cúbicos sería el volumen. Eso es lo que yo tengo que reemplazar en la formulita de la densidad, ¿no? Hemos dicho que la densidad es masa sobre volumen. Y si despejamos la masa es densidad por volumen. Aquí abajito yo estoy haciendo el reemplazo. La masa de X es la densidad de X, que ya está anotado, por el volumen de X, que había sido 4300. Pero ya no en litros, sino en centímetros cúbicos. Ahí está. Eso, ¿no? Con esto se va a simplificar centímetro cúbico de arriba con centímetro cúbico de abajo, ¿no? Y eso, por favor, ahora sí les voy a pedir su ayuda. Eso me lo multiplican. Y si hay alguna observación, me avisa. Y me dicta. Muy bien. Entonces sale 3698, ¿no? Y las unidades que quedan, gramos. Ya está. Y eso sería todo, ¿no? Lo que me estaban pidiendo en el ejercicio era calcular la masa de ese fluido. Y aquí está, 3698 gramos. Si alguien lo quiere transformar a kilogramos, lo hace tranquilamente. En el examen va a valer si está en gramos, si está en kilogramos, igual vale. Ya, ahí está. Eso sería la masa, ¿no? Entonces, teniendo la densidad relativa, hemos obtenido la densidad absoluta, que es lo mismo, pero con unidades en el sistema CGS, gramo por centímetro cúbico. Luego hemos usado la fórmula de la densidad, que es masa sobre volumen. Despejamos la masa y es densidad por volumen. Tengo la densidad, tengo el volumen. El único detalle era que el volumen estaba en litros. Por un factor de conversión lo llevamos a centímetros cúbicos y eso reemplazamos. 0,86 por 4300 me da 3698 gramos. Ahora vamos a ver, muchachos, otro concepto muy, pero muy importante en física 2 es la presión. Ya, su título número 3 le estamos poniendo presión. El símbolo de la presión, como pueden ver, es una P mayúscula. En todo este capítulo y en la asignatura vamos a usar ese símbolo, ¿no? Una P mayúscula. Entonces, la definición básica de la presión es esta, ¿no? La presión se define como la fuerza perpendicular ejercida a una superficie o área. Simplemente eso. Esa es la definición de presión.
¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí una especie de ejemplo para que se aclare y se entienda. Yo lo que estoy haciendo en este momento es tratar de dibujar, ¿ya? Estoy tratando de dibujar por ejemplo, puedo dibujar yo un botoncito, un botón, ¿ya? Un botón. Muchos le llaman botonera, ¿ya? Eso, bueno, obviamente en otras áreas, ¿ya? Otros le llaman pulsador, ¿no? ¿Dónde han visto este tipo de botón o botonera o pulsador? En los timbres, por ejemplo, ¿no? Cuando tú presionas el pulsador, por un instante entra el pulsador y luego sale también, ¿ya? Entonces, eso más o menos es lo que estoy tratando de mostrarles aquí, ¿ya? Tengo un pulsador más o menos ahí, así, ¿ya? Es mi pulsador. No está tan bonito, pero más o menos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, este botoncito que hay en los timbres, en los juegos electrónicos, en los videojuegos, en los tilines, ¿no ve? Que se deben ubicar ustedes. Este botoncito tiene forma circular, por ejemplo, ¿no? Tiene forma circular. Entonces, este botoncito tiene un área, ¿ya? Tiene un área. Yo lo voy a tratar de pintar de un color no muy fuerte, pero digamos esto, color verde, ¿ya? Ahí está. Esa área es importantísima. Cuando hablamos de la presión, el área es súper importante. ¿Ya? Todo eso que he pintado con color verde es el área del botón, ¿ya? Cuando yo presiono con mi dedo, todo ese botoncito, toda esa área verde se hunde, ¿no? Entonces, ese es el área A, ¿listo? Y algo más importante todavía, algo mucho más importante, es la fuerza que se puede aplicar a esta área, ¿ya? Obviamente la fuerza, yo la puedo aplicar desde cualquier ángulo, fíjense, yo puedo aplicar una fuerza así, ¿ya? O puedo aplicar otra fuerza aquí, ¿ya? Pero esas fuerzas no tienen tanta eficiencia como la tercera fuerza que voy a graficar. Así que voy a usar esas dos fuerzas que están con color negro y yo voy a dibujar una fuerza con otro color, con rojo. Esta fuerza es la que a mí me sirve. Esta es la fuerza que tiene más eficiencia al ejercer presión. ¿Ya? Esta fuerza. Esa es la fuerza que a mí me sirve. ¿Ya? Y lo voy a notar acá. Esta fuerza es la que a mí me sirve. F. Pero le voy a poner color rojo. ¿Ya? Esa fuerza es la importantísima. Esa fuerza, jóvenes, y dice en el enunciado, esa fuerza tiene que ser fuerza perpendicular al área o a la superficie. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que tiene que formar 90 grados con esa área de color verde, ¿ya? La fuerza que he pintado con color rojo tiene que formar 90 grados con con esa área de color verde, ¿ya? Entonces aquí voy a tratar de mostrar con otro colorcito también, con eh, algo así como azul. Acá, entre el vector fuerza de color rojo y el área de color verde, tiene que existir un ángulo de 90 grados. Aquí, ¿ya? Ese símbolo que ustedes ya lo deben conocer muy bien, 90 grados. Ya, la fuerza y el área tienen que ser perpendiculares. Eso es lo que dice justamente la definición, ¿ya? Si cumple eso, vamos a tener una buena eficiencia en cuanto a fuerza, ¿ya? En cuanto a presión, ¿ya? Así que al final la fórmula que nos interesa a nosotros es esta, ¿no? La presión P va a ser igual a la fuerza perpendicular al área. Esa es la fórmula, ¿ya? Para usar esta fórmula, presión igual fuerza sobre área, el requisito indispensable es que la fuerza forme 90 grados con el área, ¿ya? Si no forma 90 grados, no puedo usar esta fórmula, ¿ya? Esto no puedo usar. Requisito indispensable, que la fuerza y el área formen 90 grados. Si ocurre eso, puedo yo usar esa fórmula que está ahí, ¿no? Esa fórmula. Entonces voy a enmarcar la fórmula y voy a aclarar y especificar qué quiere decir cada una de estas, ¿no? Aquí abajito voy a definir, vamos a definir, esa F es fuerza,
La fuerza, mejor si está en newtons, ¿ya? La fuerza en newtons. Luego tenemos A de área. Esa A es área. Área o superficie. La superficie, muchachos, ahora ya hablando de la presión, se recomienda que esté en metros cuadrados. Metro al cuadrado. Ya, ahí está. Ese es el símbolo en este mi editor. Ya, metro elevado al cuadrado quiere decir esto. Ya, metro elevado al cuadrado. Ya, o si no, le voy a poner, enseguida voy a hacer el cambio. Sí, voy a hacer el cambio. Ya, para que no haya problemas. Y te voy a borrar. Y le voy a poner metro cuadrado. Ahí está, metro cuadrado. El área en metros cuadrados. ¿Ya? Y la fuerza en newtons. Eso más voy a borrar. Así. Y finalmente P es la presión. ¿Ya? Vamos a poner P es presión. P es presión. Las unidades de la presión las vamos a obtener o deducir de las dos unidades que tenemos acá, fuerza en newtons y área en metros cuadrados. Si yo reemplazo la fuerza en newtons aquí, si yo reemplazo aquí arriba, fíjense, voy a anotar. Aquí arriba, si yo reemplazo la fuerza en newtons sobre el área en metros cuadrados. Así me quedaría. ¿Ya? La fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. Le voy a poner incluso un paréntesis ahí. Así. ¿Ya? Entonces la presión con estas unidades trabaja. Newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Aquí abajito también le pongo la presión en newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda, pero a qué es igual newton sobre metro cuadrado? ¿Me pueden indicar, por favor? Entonces, newton sobre metro cuadrado. Exacto, muy bien. Lo que el compañero ha dicho. Newton sobre metro cuadrado es el pascal y se simboliza como PA. ¿Ya? En pascales se puede medir la presión. ¿Qué es el pascal? Es la unidad de la presión. ¿Y qué es? Es newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Todo eso va a entrar en el examen, ¿no? Entonces, la presión se mide en newton sobre metro cuadrado, pero ¿qué es eso? Es el pascal, PA. ¿Ya? Pascal quiere decir. Vamos a, por si acaso aquí más vamos a agregar que PA quiere decir pascal. Así con más y más flechitas. Así que nadie se olvide que PA quiere decir pascal. Listo. Eso es ya. La presión se mide en pascales. Que es el pascal newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Así, muchachos, la fuerza en newtons, el área en metros cuadrados, es la presión en newtons sobre metro cuadrado, que es el pascal. Y listo. ¿Ya? Eso es la definición básica de lo que es la presión. Continuamos entonces. Ejercicio número 6. Se aplica una fuerza de 2 newtons perpendicular
a una superficie circular de 30 centímetros de radio. Punto seguido, calcular la presión ejercida. Punto. Eso es. Ya, ese es el enunciado que tenemos. Es lo que tenemos que resolver. Vamos a anotar datos. Entonces se aplica una fuerza de 2 newtons, dice, ¿no? De entradita ya me están dando la fuerza F. F es igual a 2 newtons. Perpendicular a una superficie circular de 30 centímetros de radio. Me están dando el radio, ¿no? Me están dando el radio. Entonces yo al radio le voy a poner R mayúscula. R mayúscula es 30 centímetros. Calcule la presión ejercida. No tengo el radio y me están pidiendo simplemente que calculemos la presión, ¿no? La presión P es igual a, no sabemos cuánto es, no es nuestra incógnita. Nada más. Nos dan fuerza, nos dan radio y nos están pidiendo calcular la presión, ¿no? Entonces le vamos a poner solución para poder resolver. El único, entre comillas, inconveniente es que el radio de mi área está en centímetros. Hay que transformar a metros, ¿ya? Y no se olviden que es una superficie circular, tal como estamos viendo en el gráfico. Es un círculo, ¿no? Obviamente no parece círculo porque estamos viendo en 3 dimensiones. Si vemos desde arriba, esta área verde sí va a tener forma circular, porque es un botoncito, ¿no? Como de los timbres, por ejemplo, o de los juegos de arcade o de los videojuegos, ¿no? Así, botones redonditos. ¿Ya? Entonces, vamos a transformar este radio a metros, ¿ya? Lo primero voy a transformar a metros porque mi área tiene que estar aquí, está en metros cuadrados, tiene que estar mi área. No puede estar en centímetros cuadrados, por ejemplo. Así que mi radio lo voy a transformar a metros y luego voy a calcular el área. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, el radio 30 centímetros, ¿no? Y ahí le aplicamos factor de conversión. Le vamos a poner por y aplicamos el factor de conversión. Yo sé que en 100 centímetros tengo un metro. Me parece que es así. 100 centímetros tiene un metro. Y eso lo llevamos a la calculadora. Y si no estoy mal, es 0,3 metros, ¿no? Si me he equivocado, por favor me dice, ¿ya? Y si está bien, no habría mucho problema, ¿no? Pero si me he equivocado, me avisan, por favor. Entonces, 30 por 1, 30. Entre 100, 0,3. Centímetro de arriba con centímetro de abajo se simplifica y me va a quedar en metros nomás. Entonces ya tenemos el radio en metros. Es un factor de conversión que hay que aplicar. Y ahora vamos a hallar el área. Vamos a hallar de la superficie circular que nos han indicado ahí. Entonces voy a decir aquí el área. El área. Entonces, hay que recordar, para los que se han olvidado, que el área de una circunferencia, si no sabían, les muestro aquí, el área de cualquier superficie circular siempre va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Nada más. Pi por el radio al cuadrado. Pi por r elevado al cuadrado. Listo. Ese es el área de una superficie circular. ¿Ya? Entonces, yo tengo pi, está en la calculadora pi, y tengo el radio también, ¿no? Entonces, con eso tranquilamente calculamos el área.
¿ya? Entonces voy a hacer el reemplazo en la fórmula del área. ¿Ya? El área es pi por r al cuadrado, pero r vale 0,3, ¿no? Entonces le voy a poner yo ahí 0,3 metros, incluso m, y eso está elevado al cuadrado, así en paréntesis. Pi por 0,3 elevado al cuadrado. Ahora sí, yo desearía, si es que algún compañero me puede dictar el valor del área, pi por 0,3 al cuadrado. Ocho veintisiete metros al cuadrado. Otra vez, por favor. 0,27, 28 metros al cuadrado. 0,28, 0,2728. ya, 0,2728. 0,273 le vamos a poner. Metros cuadrados. Eso sería, ¿ya? Perdón, era al revés, 28, 27, va a disculpar. Entonces tengo 0,2827. 28, 27. 28, 28, 27. Entonces 28, 3. Ese sería el área. Con un buen redondeo, ¿no? 0,283. Listo, ya tengo el área, ¿no? Ya tenemos el área. Entonces, ahora sí, con eso ya estamos por terminar. Solamente usamos la fórmula de la presión. No se olviden, pero si quiero usar yo esta fórmula, la fuerza y el área tienen que ser perpendiculares, o sea, tienen que formar 90 grados. Y en el enunciado nos dicen, ¿no? Se aplica, aquí está, ¿no? Se aplica una fuerza de 2 newtons perpendicular a una superficie. Entonces se cumple, ¿ya? En caso de que no se cumpliese, tenemos que aplicar descomposición vectorial, ¿ya? Eso, pero en esta ocasión me parece que no se va a aplicar porque es una fuerza perpendicular, ¿ya? Entonces solamente usamos la fórmula. Presión es fuerza sobre área. Aquí vamos a anotar, ahora sí, la presión, vamos a anotar aquí. La presión, ¿ya? Vamos a hallar la presión. La presión es fuerza sobre área. De aquí simplemente reemplazamos, ¿no? Tengo la fuerza, tengo el área. No hay que despejar nada. Aquí a su ladito voy a reemplazar. La fuerza F dice que está en los datos 2 newtons. 2 newtons. Y abajo el área. El área acabamos de calcular 0,283 aproximadamente. Metros cuadrados. Listo. ¿Ya? Eso, por favor, si es que se puede, me dictan. Siete coma cero dos siete, ingeniero. 7,07. 7,08 a ver. Ya, está bien. Cualquiera de los dos, ¿no? 7,07 o 7,08 es prácticamente lo mismo, ¿no? Tal vez por el redondeo le han puesto 0,08. No, no hay problema, ¿ya? Yo igual les voy a hacer valer en el examen. No se preocupen tanto por el tema del redondeo, pero siempre es bueno redondear correctamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, si sacan 7,07 o 7,08, igual está bien, ¿ya? Finalmente, las unidades Newton sobre metro cuadrado, pero eso ya hemos quedado, que son los pascales, ¿no? PA, ¿ya? En 7,08 pascales o 7,07 pascales, lo mismo, ¿ya? Listo, ya está. Hemos calculado la presión que se está ejerciendo sobre esa superficie circular que nos decían en el ejercicio. Ya tenemos eso. 3,1 le vamos a poner. Presión atmosférica.
Todas las definiciones que yo les voy a dar, las pueden encontrar también en los libros o en internet. Va a haber alguna pequeña variación, pero en esencia va a ser lo mismo. ¿Ya? Presión atmosférica, entonces, punto guión, es la presión que ejerce toda la capa atmosférica, toda la capa atmosférica que rodea a la Tierra, que rodea a la Tierra. Punto. ¿Ya? En palabras sencillitas, ¿no? En resumen, presión atmosférica es la presión que ejerce toda la capa atmosférica que rodea a la Tierra. Nada más. ¿Ya? Quiere decir, jóvenes, que cualquier persona, cualquiera de ustedes en este momento, yo también, estamos sometidos a la presión atmosférica. Sobre nuestra cabeza se está ejerciendo en este momento una presión atmosférica. Sobre nuestros hombros se está ejerciendo una presión atmosférica. ¿Ya? Siempre va a estar presente la presión atmosférica, muchachos. Obviamente, esta presión atmosférica varía de acuerdo a la posición geográfica. Quiere decir que varía, por ejemplo, en la ciudad del Alto no es lo mismo que a nivel del mar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en Río de Janeiro, no es lo mismo. Hay valores, bueno, o sea, los valores de la presión atmosférica van cambiando de acuerdo a la altura a la que nos encontramos. ¿Ya? A mayor altura, como aquí en La Paz o en el Alto, a mayor altura tenemos menor presión atmosférica. Y a nivel del mar vamos a tener mayor presión atmosférica. ¿Ya? Eso. Entonces voy a anotar ahora, voy a anotar aquí algo de alguna manera importante. Vamos a anotar valores de la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? ¿Qué más? Voy a anotar, tengo creo que espacio aquí en el subtítulo 3.1 presión atmosférica le hemos puesto. Voy a anotar el símbolo con el que vamos a trabajar en en este capítulo, en la materia. No sé si me va a entrar, parece que no. Creo que sí me va a entrar. P sub 0 va a ser, muchachos, el símbolo. ¿Ya? P sub 0 va a ser el símbolo de la presión atmosférica. Otros le ponen P sub ATM también, pero yo le voy a poner P sub 0. Lo voy a anotar aquí. P sub 0. Ahí. ¿Ya? Presión atmosférica. P sub 0 va a ser a partir de ahora para nosotros. Ahí está. Y es la presión que ejerce toda la capa atmosférica que rodea a la Tierra. ¿Ya? Hay obviamente algunas definiciones más. Siempre, si ustedes están interesados, pueden investigar en los libros o en internet y van a encontrar algunas cositas más extras, ¿no? En cuanto a la presión atmosférica. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto, eso que acabamos de anotar. Y ahora los valores numéricos de la presión atmosférica en distintos sistemas de unidades. Por ejemplo, la presión atmosférica en el sistema internacional o MKS vale 101.3 kilopascales. Kilopascales. Ahí está, presión atmosférica, 101.3 kilopascales. En otros sistemas de unidades, la presión atmosférica vale también, por ejemplo, uno que se usa bastante en química, que son los milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, mmHg. ¿Ya? Es algo que se usa bastante en química. Milímetros de mercurio son esas unidades que están anotadas ahí. ¿Ya? Otro valor que también se usa en honor a un científico que ha ido descifrando toda esta situación, Torricelli, 760 Torricelis. 760 Torricelis. Pueden investigar, chicos, Torricelli ha sido el que ha inventado, el que ha creado el barómetro de mercurio. ¿Listo? Pueden investigar un poquito. Por eso, en honor a Torricelli, le han puesto a la presión atmosférica 760 Torricelis, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 101.3 kilopascales.
Otro valor importante y sencillo de memorizar es que la presión atmosférica vale una atmósfera. ¿Ya? En otro sistema de unidades que se usa en química, ¿ya? La presión se mide en atmósferas. Una atmósfera, la presión atmosférica, una atmósfera. ¿Ya? Y para acabar, un hito más les voy a dar por si acaso. Voy a anotar aquí, P sub 0 es igual a 14.7 PSI. PSI, 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 o también con mayúscula, PSI. ¿Ya? Ahí está. Esas son algunos valores numéricos de la presión atmosférica en distintos sistemas de unidades. ¿Ya? Como les decía, en química, ¿qué es lo que se usa? Los últimos que hemos anotado, atmósferas, milímetros de mercurio, torricelis, y por ahí en el sistema inglés, P6, ¿ya? Pero en el sistema internacional o sistema MKS, el que más se usa es el kilopascal, ¿ya? O pascal. Entonces, la presión atmosférica es 101.3 kilopascales, ¿ya? Eso. Entonces, la unidad que más vamos a usar, me parece, en este capítulo es el kilopascal, porque está en el sistema internacional. ¿Ya? Eso. Entonces, muchachos, vamos a resolver el mismo ejercicio. Van a ver cómo cambia. Cambia bastante. Mm, cambia bastante. A ver cómo hacemos. Ya, haremos lo siguiente. Vamos a ver la definición de la presión hidrostática más y luego vamos a continuar con ejercicios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una última definición ahora. Presión hidrostática le vamos a poner 3.2. ¿Ya? Presión hidrostática. El símbolo de la presión hidrostática va a tener que ser P sub H. ¿Ya? P sub H. Presión hidrostática. Ahí está, P sub H, presión hidrostática. Otros también le llaman presión manométrica. ¿Ya? Pero más que todo nosotros le vamos a llamar presión hidrostática. Pero voy a seguir hablando de presión manométrica en algunos momentos, no se van a hacer lío. Es lo mismo básicamente que la presión hidrostática. Punto guión es la presión que ejerce, es la presión que ejerce un fluido sobre una determinada, sobre una determinada superficie. Punto. Vamos a asegurar esto. ¿Ya? La presión hidrostática la presión hidrostática depende de la altura de la columna del líquido.
y de su peso específico. Punto. Eso es ya. Ahí está la definición básica de la presión hidrostática. Es la presión que ejerce un fluido sobre una determinada superficie. La presión hidrostática depende de la altura de la columna del líquido y de su peso específico. Vamos a ir aclarando esto, ¿no? En los últimos minutos que nos quedan, vamos a ir aclarando lo que acabamos de mencionar. Ya, me voy a ir a la siguiente pizarra para aclarar. Ya. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Tenemos un recipiente. Voy a dibujarme acá un recipiente. Tengo este recipiente. Más o menos así. Digamos que es un recipiente de cristal. ¿Ya? Y dentro de este recipiente yo le voy a poner un cierto líquido. ¿Ya? Aquí está mi recipiente. Voy a poner un líquido cualquiera. A ver que mi líquido puede ser agua, un líquido cualquiera. No necesariamente tiene que ser agua, pero puede ser también agua, ¿ya? Entonces, por eso estoy tratando de simular el líquido con color celeste, digamos, como si fuera agua, pero no necesariamente tiene que ser agua, puede ser cualquier otro líquido, ¿ya? Aquí está mi líquido. Y lo voy a hacer hasta aquí que sea. Ahí termina. Ahí está el líquido. Hasta ahí llega el líquido. Entonces, ¿qué es lo que tengo en este momento? Tengo un líquido dentro del recipiente y como pueden ver, este líquido, que puede ser agua o cualquier otro líquido, tiene pues una determinada altura, ¿no? Referido a la base del recipiente. Desde la base del recipiente hasta esa superficie, hasta la parte superior, eso sería básicamente la altura. Ya tendría una altura. Yo le voy a poner a la altura, ustedes deben saber también, a la altura generalmente se la simboliza con la letra H, ¿no? H, altura H. Ya tengo una altura H de líquido. Este líquido, jóvenes, ustedes saben que este líquido tiene un determinado peso, ¿ya? Entonces, este líquido tiene un peso W. Ya hemos hablado del peso en esta misma materia, ¿no? En las clases anteriores. Tiene un peso W, ¿ya? Pesa algo. Pesará poco, pero pesa, ¿ya? Este líquido, con ese pesito W que lo he dibujado ahí bien pequeñito, este líquido ejerce pues una fuerza. ¿A dónde? A a la base de mi recipiente. Ejerce una fuerza a la base de mi recipiente. Entonces, yo lo voy a pintar, fíjense, ojalá se note, yo lo voy a pintar con un color verdecito, a ver, con amarillo. A ver, ojalá funcione. No se nota. A ver, me he equivocado acá, esto no. Creo que era negro. Y tenía que haber pintado lo siguiente. Ahora sí creo. Ahí está. Ese es el área, jóvenes. Lo que está con amarillo es el área de la base del recipiente. ¿Ya? Entonces, eso es el área. ¿Ya? Eso es el área. Por lo tanto, el líquido celeste, que puede ser agua o cualquier otro líquido, ejerce un determinado peso, una fuerza. El peso es una fuerza, una forma de fuerza. Entonces, el líquido ejerce su peso verticalmente hacia abajo, ¿ya? Sobre la base de color amarillo. ¿Ya? Entonces, la fuerza que se está ejerciendo es el peso, muchachos, peso W. Conocemos ya el peso, hemos analizado. Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces,
Se está ejerciendo una fuerza perpendicular al área de color amarillo. ¿Qué es eso? Es una presión. Ya vamos a seguir usando la definición de la presión, P. La presión es igual a la fuerza sobre el área. Eso hemos aprendido nosotros. La fuerza dividido el área. Eso es, ¿ya? Pero vamos a ir adecuando esa fórmula que hemos aprendido a manejar hace instantes, ¿ya? A lo que tenemos acá, ¿ya? A todo lo que tenemos en el gráfico. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo? Es el peso de este líquido, el peso total del líquido. Voy a hacer los cambios. Control C y Control V. Estoy copiando ahí. ¿Y cuál es la fuerza? Decía, es el peso, W. Eso es la fuerza. Es el peso sobre el área ahora, ¿no? La presión ahora es peso sobre área. Pero ¿qué es el peso? Hemos aprendido a manejar el peso. Lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? El peso, muchachos, es masa por gravedad, si se acuerdan, ¿no? Entonces entro y voy a borrar peso y le voy a poner masa por gravedad, ¿ya? Masa por la gravedad G. Ahí está, ese es el peso. Todo eso hemos aprendido en las clases anteriores, ¿ya? El peso es masa por gravedad. ¿Qué más hemos aprendido en las clases anteriores? Tal vez algo que les voy a mencionar, tal vez por ahí a alguien se le ha ido, por ahí alguien se ha olvidado de lo que le voy a mencionar. La masa, jóvenes, la masa, usando la formulita de la densidad, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ya? Les voy a recordar eso arribita, aquí arriba, en esta parte, aquí arribita les voy a recordar la fórmula de la densidad que siempre hemos ido usando. La densidad siempre es igual a la masa sobre el volumen. Esa era la fórmula. Si de esta fórmula, muy conocida para nosotros, despejamos la masa, ¿qué tiene que ser el volumen? Que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿No ve? Entonces la masa va a ser densidad por volumen. Esa es la formulita que hemos usado ya en las clases anteriores. La masa es igual a la densidad por el volumen. Eso es, ¿ya? Eso, jóvenes, esta pequeña formulita, la vamos a reemplazar aquí, ¿ya? En M, en la masa. En vez de masa M, densidad por volumen le vamos a poner, ¿ya? Entonces, esto también voy a copiar y lo voy a venir a operar acá. Voy a entrar, en vez de masa M, le voy a poner densidad por volumen. Densidad por volumen. Ahí está. Y finalmente, necesitamos el concepto del volumen, el concepto básico del volumen para un cilindro o para cualquier otra figura geométrica, ¿ya? Este volumen B que estamos viendo en la formulita es pues el volumen de todo este líquido, ¿ya? Entonces hay una formulita que se usa, jóvenes, que se los voy a anotar aquí. El volumen siempre es igual al área por espesor le dicen algunos, y algunos otros le dicen área por la altura, H, ¿ya? Por ejemplo, a ver aquí, no sé si va a valer la pena que lo haga, pero les voy a mostrar aquí. Si yo tengo una figura de este tipo, más o menos así, ¿ya? Para que se entienda primero, aquí. Tengo una figura en 3 dimensiones. Es un paralelepípedo que estoy dibujando. Ahí está, es un paralelepípedo. Si yo quiero hallar el volumen de este paralelepípedo, jóvenes, si yo quiero hallar el volumen B, ¿qué fórmula puedo usar? Hay varias maneras, pero una de ellas es decir, área por altura, área por altura, ¿ya? ¿A qué área me refiero? Les voy a mostrar aquí, pero con otro color. ¿A qué área me refiero? Esta es el área.
Esto que está con verde, eso sería el área. ¿Ya? Eso sería el área. ¿Y cuál va a ser la altura? La altura va a ser todo esto, desde aquí hasta abajo. Esa es la altura. ¿Ya? Básicamente, a eso me refiero. El área A es lo que he pintado con verde y aquí también estaría la altura H. ¿Ya? Entonces el área por la altura multiplico y ya está. ¿Ya? Entonces este es el área. Este es el área. ¿Ya? Entonces, de ahí sale, jóvenes, la formulita. El volumen es área por altura. El área es el área de la base de mi paralelepípedo. Y la altura es toda la altura. En este caso es lo mismo. El volumen de todo este líquido es el área de la base que está con amarillo por la altura H. Eso es. A eso me refería con esta formulita. ¿Ya? El volumen es área por altura. Es lo que voy a reemplazar yo, muchachos. ¿Ya? Esa fórmula, este volumen, lo voy a reemplazar yo aquí. ¿Ya? Y con eso ya vamos a tener resuelto casi todo. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar. Aquí está. En lugar de volumen, yo le voy a poner área por altura. El área de la base por la altura, ¿no? La altura H. Eso es. ¿Ya? Ahí está. Y como pueden ver ustedes, se va a simplificar área con área. El área de arriba se va a simplificar con el área de abajo. ¿Listo? Y al final, lo único que me queda es lo que estamos viendo. ¿Ya? Yo lo voy a anotar aquí. Al final me queda que la presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Densidad por la altura por la gravedad. Yo le voy a aplicar propiedad conmutativa y voy a poner densidad por gravedad por altura. Esa es la fórmula. A esa fórmula quería llegar. ¿Ya? La presión hidrostática. Esta es la presión hidrostática, que depende, como lo hemos dicho en la pizarra número 7, y los muestro nuevamente. Aquí está en la pizarra 7. La presión hidrostática depende de la altura de la columna del líquido y de su peso específico, más dice, ¿no ves? Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Depende de la altura de la columna del líquido y de su peso específico. Nos vamos a la pizarra 8 y eso vamos a demostrar aquí. Ya está, pero prácticamente. ¿Ya? Entonces vamos a enmarcar, porque es importante esta fórmula de la presión. Es la presión hidrostática, jóvenes. Depende netamente de la altura del líquido, de la gravedad y de la densidad. Ya, la densidad de ese líquido, ¿no? De color celeste que yo he pintado. Entonces, hay otra fórmula más que hemos aprendido nosotros en clases. Lo voy a anotar aquí. Hemos aprendido nosotros que el peso específico gamma, el peso específico, es igual a la densidad por la gravedad, ¿no? Densidad multiplicado por la gravedad. Eso hemos aprendido. ¿Ya? Esa fórmula, que ya la conocemos, esa fórmula más, tenemos que reemplazarlo en esta. ¿Ya? ¿En qué parte? Aquí. Densidad por gravedad. Esto, jóvenes, densidad por gravedad. Eso que hay encerrado en rojo, en el círculo rojito, es el peso específico. ¿Ya? Entonces, al final, esta formulita que dice que la presión es densidad por gravedad por altura, en lugar de densidad por gravedad, le podemos colocar nosotros peso específico. Peso específico. Esa es la fórmula también, ¿ya? Tenemos dos fórmulas, entonces aquí abajo están, lado a lado las dos. Pueden usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿ya? Van a usarlas. La primera la van a usar cuando se necesite la primera y la segunda cuando se necesite también la segunda. A veces va a ser mejor trabajar con la segunda, a veces va a ser también mucho mejor trabajar con la primera. Eso ya va a depender de cada ejercicio, ¿ya? Y justamente esta última que acabamos de anotar, que nos dice que la presión es de peso específico por altura, esa es la presión hidrostática. ¿De qué depende? De la altura y del peso específico. Justamente lo que decía el enunciado o la definición de la presión hidrostática. Depende de la altura de la columna de líquido y de su peso específico. Eso. De ahí sale la fórmula. ¿Ya? Ahí está. Eso es. Entonces, con estas dos fórmulas vamos a trabajar. ¿Listo? Desde la siguiente clase. ¿Ya?
Por el día de hoy me parece que ahí vamos a quedar.